Bueno, hoy quiero hablar de un tema que la verdad es que es muy importante a la hora de vender en tu tienda online. Hay muchas marcas que dejan de lado todo lo que es el apartado de su comunicación porque creen que las ventas digitales se realizan casi que solas o en automático, cuando en realidad es todo lo contrario. Siempre que vos quieras hacer algo en grande, tenés que accionar como un grande. Por eso, el error creo que tiene casi el 90% de las tiendas online, es que nunca intentan comunicar mejor para vender. Siempre lo que buscan es cambiar una oferta o hacer una oferta, en este caso me refiero a un descuento. Y en este caso, lo más importante y fundamental es crear una comunidad, es tener un storytelling, es poder apalancarnos de, además de una historia, de un diferencial potenciador que nos generen aún mayores ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría creen en sí mismas que justo a la hora de tener que hacer esto tienen que hablar de cómo nacieron, cómo fue su trayectoria, dónde empezaron, por qué se apasionaron y todo lo que puede llegar a ver detrás de una marca. Pero en realidad eso puede llegar a sonar bien, pero hay que saber usarlo de la forma correcta. Y esto no solamente te puede llegar a ayudar porque la mayoría lo relaciona con las ventas presenciales. No, en este caso todo lo contrario. Nosotros tenemos que tener una estrategia también para nuestra tienda online, para nuestro e-commerce, porque si nosotros no desarrollamos ese apartado digital, que es el que nos va a apalancar a largo plazo, porque sabemos que las ventas están migrando todo a lo que es un sistema digital, justamente, tenemos que aprovechar esa situación antes de que suceda. Y de hecho, ese es un error garrafal que suelo ver en el 90% de las marcas digitales, que son justamente las que se encuentran debajo de los 10, 15 mil dólares de facturación mensuales. Y es que creen que por el simple hecho de mostrar un producto y ponerle tráfico y tener conversiones, están teniendo un negocio que va a ser rentable a largo plazo. Pero la verdad es que no, porque la filosofía de venta siempre se termina relacionando. O sea, la venta siempre es la venta. Siempre va a suceder por algo. Y acá, sin importar que sea presencial o digital, necesitamos entender cómo es que funciona la persona que nosotros le estamos vendiendo, ¿sí? Hay que darnos cuenta que la mayoría, y vamos ya a anotar, ventas digitales versus presenciales. La mayoría de las ventas online o de las marcas terminan haciendo ventas en frío. En frío. ¿Qué significa ventas en frío? Que llegan a un tráfico que nada más tiene pura y exclusivamente un dolor. De ahí en más, que la persona se ve atraída y termine comprando por lo que termina viendo, por lo que le llama la atención y que le cierra la oferta, es otra cosa. En cambio, las ventas presenciales sí que pueden llegar a ser un poco más templadas. ¿Por qué? Porque ven, o sea, tienen como transparencia de lo que sos vos, de lo que pueden llegar a ver en el momento. Y si vos no los tratás bien o no, una cosa fuera la otra, es muy probable que no te terminen comprando. Es menos frío, o sea, es más templado. Es un tráfico más tirando a templado. Y ahí es donde suele diferir esta historia, pero lo que tenemos que saber es cómo aprovecharla para poder apalancarnos y que justamente de todo ese tráfico frío que suele ser muchísimo mayor, eh, que puedan interesarse justamente en ese dolor más la historia. ¿Sí? Porque en realidad lo que la otra persona quiere saber a la hora de comprar, lo que más quiere es resonar con el que le está vendiendo. Porque no está comprando arroz, fideos. Quiere resonar con la persona que está del otro lado porque es justamente como es que terminan arrancando esas pequeñas marcas a empezar a ser grandes marcas. Quieren resonar. ¿Resonar en qué sentido? Vamos a hacer zoom, así lo podemos anotar en chiquito. En la situación, quieren resonar en el problema, o sea, compartir un problema, y a partir de ese problema, cómo lo resolviste o cómo lo resolvés. Después, tenés que saber cuál es la objeción común, porque mucha gente puede llegar a dudar. Y vos tenés que saber cómo rebatir justamente esa objeción, porque si a vos te pasó esa situación, ese problema, vas a saber cómo rebatir esa objeción, justamente. Tenés que conocer los miedos, porque justamente al pasar por esa situación y tener experiencia, vas a saber cuál es el miedo a no cumplir
el deseo. Y todo esto se gana a partir de la experiencia. Esto lo podemos ver en cualquier tipo de modelo de negocio y lo que más a la mente se me viene más rápido es, por ejemplo, en los restaurantes. La gente escucha mucho las historias de los dueños, de los fundadores de los restaurantes, pero también se basa mucho en lo que puedes llegar a ver por fuera, ¿no? O sea, si vos ves dos restaurantes, uno que está lleno y uno que está vacío, es más probable que vayas al que está lleno. Primero que nada, porque eso va a hablar mucho de la clientela, puede hablar mucho de la cocina, etcétera. Igualmente esto es generalizado, ¿no? Por un restaurante de lujo es más probable que tenga un público más reducido porque está muy anichado. Pero bueno, justamente es por eso que lo estoy diciendo. La comida sí, o sea, estamos comparando dos restaurantes iguales. La comida va a salir mejor porque justamente va a tener movimiento, la cocina, o sea, va a estar más prendida. Pero bueno, acá el punto más importante de todo esto y cómo lo quiero relacionar es que en una buena venta presencial, vos primero siempre entendés y después hablas. Y en e-commerce o en las tiendas online debería pasar exactamente lo mismo. O sea, vos tenés que tratar de educar a ese potencial cliente con tu contenido, porque tenés que hacer de cuenta que en una venta, como estábamos diciendo, presencial, templada, ¿qué es lo que pasa? Estamos cara a cara, ¿sí? Vos podés resolver todo muchísimo más rápido y en momento instantáneo. Acá no, como está mucho más frío, acá el que tiene que convencer y el que tiene que crear todo esto, literalmente va a terminar siendo el contenido, o el anuncio en este caso, porque es el que va a enfatizar en eso. Después, la oferta, cómo la tenés posicionada, tu presentación. Podemos hablar acá de la página de producto, PP. Este, y esto todo lo que puede llegar a relacionar la ficha, la descripción, el social proof, etcétera, etcétera. Y bueno, justamente esto es lo que termina componiendo la misma estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos en e-commerce no tenés ventas, eso habla mucho de tu sistema. O sea, hay algo de todas estas palancas que está fallando, porque en esta vos podés llegar a vender porque justamente tenés el tráfico templado, lo tenés cara a cara, lo ve, quizás puede intuir un poco de qué se trata el producto y puede terminar a llegar a comprar. Pero en este caso no, y por eso es que vos justamente tenés que apalancarte de todo esto, y generar esta estructura, este ecosistema, para poder generar justamente las ventas. Porque si tu contenido, tu página o tu oferta en este caso, siempre habla mucho o habla mucho de vos, es muy probable que no termines conectando, que es lo importante, con el cliente. Y ahí vas a terminar generando ruido porque vas a parecer que estás vendiendo humo. Y si, bueno, justamente lo comparás con una venta presencial, que es lo que estamos haciendo, no va a terminar siendo una buena relación, porque justamente uno es tráfico frío y otro es tráfico templado. Es más probable poder relacionar la venta presencial con una venta digital de alguien que ya conoce o que ya vio tu contenido. Ahí ya queda otra cosa, porque ahí la persona ya va a observarte, ya va a escucharte, ya va a entender de lo que estás hablando. Y justamente una venta presencial, a vos te van a preguntar, después te van a escuchar, después van a mirar, lo van a decidir. Y es muy probable que sea todo en ese momento porque van a pensar en el aquí y ahora, en la inmediatidad que vos vas a tener en ese momento. Bueno, acá justamente pasa lo mismo y es una de las formas que vos te puedes apalancar, por ejemplo, que hacen muy bien las plataformas de marketplace, que es darte o resolverte el tema de los envíos, o sea, de ese deseo de quererlo ya para hoy mismo, ¿sí? En menos de 2 horas, por ejemplo. Por eso justamente ese sistema es el trabajo previo que debería ser la forma de presentar tu marca. Entonces, tenés que, antes de hablar de vos, trabajar en que tu cliente pueda entender más que vos contar una bonita historia, ¿sí? Porque cuando vos entiendas cómo es que funciona todo este tema del contenido, cómo es que funciona eh, la presentación y la forma en la que vos lo haces, vas a empezar a mejorar esa tasa de conversión de ese tráfico frío. Pero cuando digo que la historia no tiene que ir primero, o sea, no significa que no importe, porque importa muchísimo. Porque si vos no tenés nada con qué resonar, no vas a terminar vendiendo. Por eso es lo que te digo. Pero también juega un papel muy especial todo esto que te digo antes. O sea, vos sin esto, y si no sos conocido como Messi, por así decírtelo, no te va a comprar nadie. Porque no vas a generar certeza, vas a dar poca credibilidad, o sea, no vas a tener una justificación de por qué tu propuesta y no la otra, y no vas a ayudar nunca a que ese cliente pueda tomar una decisión. Y acá es donde
pasa algo muy típico también, que es que hay marcas que cuentan una linda historia, pero no lo saben mostrar. ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente la historia no conecta con el sistema. Y ahí es donde está el famoso error. Porque justamente ese storytelling no es hablar lindo acerca de tu historia, sino es que es usar la historia o el contenido o tu oferta para poder combinarlos. O sea, que el cliente se sienta tanto como entendido como que pueda percibir ese mayor valor a través de la visión que vos le estás dando de por qué tomaste esa decisión. Y justamente ahí mismo, como tiene una cara visible, le va a resultar más fácil poder decidirlo. Entonces, la historia sola no vende y el sistema solo no vende, ¿sí? Es un conjunto de las dos, ¿ok? Porque una vez, por ejemplo, que podamos unir estas dos, la gente lo va a empezar a pensar así. Ah, por eso entienden mi problema. Entender, a partir de entender, empatizan, empatizar, después le da un sentido, después, a partir de ese sentido, le da confianza, a partir de la confianza le da más valor, porque ya están confiados en vos, y a partir de todo eso, justamente es donde se genera la venta, ¿sí? Tenemos que usar esa historia como si fuera un vendedor, pero no para llenar, como suelen hacer los vendedores cuando se ponen incómodos, que empiezan a llenar silencio, ¿no? Porque es más probable que ahí la termines cagando que haciéndolo bien. Lo que vos tenés que hacer es justamente, a partir de esto, ser creíble, que es muy importante, que es lo que te termina dando confianza, bajar la ansiedad. A partir de bajar la ansiedad, vos lo que vas a hacer es bajar las cantidad de objeciones. Ahí te van a empezar a entender más. Entonces, entender. Y ahí es donde está la solución. Y la solución es igual a ¿qué? A ventas. Bueno, ahí es donde termina siendo la gran idea de complotar esas dos teorías, tanto en lo presencial, tanto como en el e-commerce. Porque, volviendo a cómo es que se relacionarían las dos, en lo digital, nosotros vamos a empezar primero con lo presencial. En lo presencial, nosotros hacemos todo hablando. Y en lo digital, nosotros lo hacemos todo con contenido, volviendo a lo anterior, contenido, oferta, una historia, a partir de eso son los copy, con una página, prueba social, y por último, en la forma en la que presentas tu producto, que tampoco lo tenemos que olvidar porque es muy importante. O sea, si nosotros, es más probable que vendamos por tener un excelente producto con un excelente marketing y un mal producto. ¿Por qué? Porque el marketing nos va a impulsar, quizás nos dé una subida muy alta, exponencial, y después cuando tu producto sea muy malo va a terminar decayendo el doble. Así que hoy en día no tenés que pensar solo en qué vendo, en cómo se ve mi marca, sino que tenés que pensar qué estás haciendo hoy para el día de mañana poder apalancarte y vender más. ¿Qué estás haciendo hoy para poder reducir esa ansiedad que genero por sobre ese tráfico frío, para reducir esa resistencia? ¿Qué estoy haciendo hoy para poder mejorar mi confianza? Acá lo mismo como un vendedor presencial, que tiene una comunicación, que tiene que tener una templanza, que tiene que saber cómo comunicar, cómo hablar al par, ¿sí? Para poder mejorar todo eso que terminamos relacionando con lo presencial, con lo que es la venta pura y exclusivamente, a lo digital. Y entonces termina yendo como conclusión en qué estoy haciendo hoy para facilitar esa decisión de compra. Porque acá justamente, como te digo, si vos haces conectar a la persona con el problema, con vos como la solución, y terminás preparando la oferta para poder vender, vas a terminar haciendo algo meramente exponencial. Porque ahí no vas a contar la venta como solamente para sonar como una persona, sino que vas a terminar reforzando tu diferencial, vas a terminar dando contexto de quién sos y vas a ser mucho más confiable a este público. Entonces, si tuviera yo que resumirte todo esto en una sola idea, sería que en e-commerce también estás vendiendo como un vendedor. La única diferencia es que ese vendedor ya no es una persona como tal presente, sino que se construye a la vez de un sistema.
Y ese sistema se termina generando con todo esto y termina siendo, a partir de esto, la experiencia de compra. Por eso, si tu marca comunica mucho, o al revés, vende mucho sin comunicar, tendrías que mirar todo esto, tendrías que mirar cómo es que estás alcanzando a vos, a esos compradores, tenés que entender cómo es que estás comunicando, qué es lo que te está funcionando y qué no, para que primero puedas volver a conectar con esta filosofía, después puedas entenderla, una vez que ya conectaste ya lo vas a poder entender, vas a poder hacer reducir esas dudas y después vas a reducir esa fricción de confianza en la venta. Porque eso, en lo presencial funciona y en el e-commerce también. Así que bueno, esto fue el video de hoy. Este fue el video de la semana. Espero que te haya gustado. Y como en todos los videos, te voy a estar dejando acá abajo un link con los recursos que utilizo tanto con mis marcas como las marcas de las que gestiono, que simplemente te pueden llevar a facturar de 0 a 10.000 dólares, que no es nada en e-commerce, lo suelo decir. Si estás facturando menos que eso, es muy probable que hay algo que vos no sepas que otra gente sí, porque no son números irrisorios, ¿sí? Así que bueno, espero que te haya gustado, espero que lo hayas entendido, espero que lo puedas aplicar. Y si necesitas ayuda también te voy a estar dejando un link para que puedas agendar una llamada consultiva junto a mi equipo y que puedas sacarte las dudas de acerca de cómo poder aplicar esto. Así que sin decir más, espero que te haya gustado. Suscríbete si te gustó, dale like y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.